La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Familia, bendiciones muchas. Qué gran alegría encontrarnos nuevamente para tener este tiempo juntos en este devocional que lo necesitamos, que es definitivamente importante y prioritario, que además de la relación personal que cada uno de ustedes tiene con Dios, su comunión, su estudio de la palabra, su oración íntima, tengamos este encuentro juntos como congregación, como iglesia, como gran familia de Dios. Bienvenidos, permanezcan aquí conectados, que sé que este tiempo será para honra del Señor y también seremos bendecidos. Les invito a que inclinen sus rostros y invoquemos la bendición de Dios para este tiempo que vamos a pasar juntos. Eterno Padre, te doy muchas gracias por esta gran bendición que nos das una vez más, encontrarnos con tu pueblo, con las familias, con tus hijos, oh Señor, aquí a través de este medio. Ruego bendición para todos y que este tiempo te adore, te honre, te exalte, te bendiga, oh Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, escuchemos un tema musical e inmediatamente vamos al estudio de la palabra. Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan en este día, saludándoles y enviándoles un saludo muy fraternal a ustedes que se encuentran en casa. Vamos a cantar una adoración. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a mi lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir dentro de tu corazón. Una vez más, hermosa familia del Señor y en el Señor, mi saludo en la gracia y en el amor del Señor. Hoy vamos a considerar el Salmo 61 y vamos a mirar en este Salmo lo que aprendemos a través de esta oración, de este cántico, de esta petición, de este ruego que hace el rey David. Este salmo es el lamento de David en el tiempo en el que estuvo desterrado, lejos de Jerusalén. Debió exiliarse, pasar más allá del Jordán y ocultarse en otra tierra, en tierra lejos de su lugar sagrado, de la santa ciudad que él tanto amaba. Se sintió con la urgencia y fue aconsejado de que huyera para que su vida fuera protegida. Y qué bonito cuando pensamos en el exilio de David en este salmo, como él nos lo relata, y dice que estaba David huyendo precisamente de esta terrible persecución. Que pensemos en las personas que hoy están huyendo de sus familias, de sus terrenos, de sus lugares de origen, presionados por el problema político o amenazas o de otra naturaleza, o también porque al ver ellos el sufrimiento y el peligro les obliga a huir, a escapar para proteger sus vidas y para proteger sus familias. Así que en este salmo encontramos la oración de un hombre que ha tenido que, se ha visto forzado a exiliarse,
ama su patria, ama el lugar donde han pasado las lindas y duras experiencias de su vida y también la gran expectativa, pero determina exiliarse. Y la petición que hace el salmista es por ser restaurado nuevamente a su lugar. Veamos lo que dice el verso 1 al 4. Oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Oye, dice, oh Dios mío, mi clamor. Qué libertad tan especial se tiene cuando hay una buena relación con Dios y cuando se tiene la confianza de invocarle, de suplicar su ayuda, porque hay en la conciencia y en la mente y en el interior de la vida buenas intenciones y no hay nada que acuse al corazón de algún hecho ilícito y de algún hecho desmedido. Habla del corazón, que siente que se desmaya su corazón, lo que significa su buen estado de ánimo. Está deteriorándose, como que siente que si Dios no interviene, pues todo lo que él ha aspirado y anhelado, todo se va a quedar solamente en el deseo y en la buena actitud. David amaba a Jerusalén, pero más que a Jerusalén, amaba el tabernáculo, el lugar de comunión, el lugar de adoración, el lugar donde se celebraban los cultos, las grandes convocaciones de adoración al Señor. Y él desea retornar del exilio para disfrutar de esa belleza y de ese ambiente tan espiritual, tan especial, que él consideraba definitivamente importante para su vida. Así que él clama al Señor y suplica que Dios le ayude en medio de este tiempo tan doloroso y ruega a Dios por su restauración. No sé cuántas personas no solamente quizás estén huyendo de los lugares de su origen por la presión de la violencia, por amenazas o por otras situaciones para protegerse, pero hay quienes quizás están exiliados de la buena comunión con Dios, se han alejado del Señor, se han distanciado de la palabra, de la oración, del obrar bien, de la adoración y de la casa de Dios. Y hasta llegan a sentir cierta antipatía contra el pueblo del Señor. Que el Espíritu Santo ministre a todos, y si alguno de los que me están escuchando y siguen este canal, el Espíritu del Señor les ministre y sean capaces de derribar esas murallas, romper esos yugos, esas cadenas y ataduras y retornar al Señor, porque no hay otro lugar. El salmista declara que Dios es su refugio y Él es la roca fuerte. Llévame a la roca que es más alta que yo. David no se sentía un hombre cobarde, se sentía un hombre fuerte, de carácter firme, pero ante toda esta presión siente que desmaya su corazón, su estado de ánimo se debilita mucho. Y por eso le pide a Dios que lo lleve a esa roca que es más alta que yo. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo recibe una revelación hermosa respecto a esta roca cuando está haciendo mención del pueblo de Israel y en la experiencia de pasar el Mar Rojo y luego comenzar a caminar por el desierto. Allí dice que Moisés, ante el ruego del pueblo y la necesidad del pueblo por agua, él clama, Dios le ordena que golpee la roca y la roca produjo agua para el pueblo todo el tiempo. Y el apóstol, por el Espíritu Santo, recibe esta revelación y dice que la roca que lo seguía era Cristo. Así que para el creyente en el Evangelio y para el creyente en esta época de abundante gracia de parte de Dios para todos nosotros,
Cristo es nuestra roca, es nuestro alto refugio. En Él podemos y debemos estar seguros. Así que David entonces hace memoria en estas palabras del cuidado que Dios ha tenido con él, porque lo dice: Dios, tú has sido mi refugio. Y en esa confianza, porque se ha visto protegido muchas veces y ha sido escondido de las malas intenciones, cree que Dios lo hará retornar nuevamente al lugar de su comunión, al lugar de su alegría, al lugar de su gozo. Y esto es importante. Es bueno para el Hijo de Dios que recordemos los hechos portentosos del Señor a nuestro favor, a favor de nuestra familia, de la misma obra de Dios, del mismo ministerio. ¿Cuántos hechos grandes del Señor podemos recordar de los cuidados que Dios ha tenido con todos aquellos que hemos puesto nuestra vida a la disposición del Señor? Él no nos lanza a una aventura sin saber cómo, ni a dónde, ni de qué manera. Él siempre se ocupa de nosotros. En el Salmo 15 vemos que el salmista habla también del tabernáculo del Señor. Dice: ¿quién subirá al tabernáculo del Señor? ¿Quién estará en su monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Aquel que aunque estén hablando en contra de sí y hablen mal y le difamen y calumnien, no por eso cambia. ¿Saben, hermanos, cómo podemos mantenernos en la misma condición de carácter espiritual, emocional y mental? Siempre amando el tabernáculo de Dios, amando la comunión con el Señor. Eso es lo que el salmista anhelaba, vivir en esa buena comunión con Dios, porque él sabía que sin esa fuente de poder para su propia vida no podría vencer ninguna de las dificultades que siempre le habían atacado. Ahora veamos cómo dice el verso 5. En este versículo 5 encontramos que el salmista habla de alabar al Señor y bendecirle por sus maravillas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que te temen. El temor de Dios otra vez es mencionado aquí. ¿Cuánto tenemos en estos salmos que se nos repite esa parte de temor a Dios? Porque tú, oh Dios, dice, has oído mis votos. David había hecho propósitos, ya lo hemos visto en otros salmos. Había hecho propósitos muy buenos, nobles, para su pueblo, para la nación, para la ciudad de Jerusalén, propósitos con el ministerio que desempeñaban todos los levitas, toda aquella tribu consagrada y sacerdotal, y él está rogándole al Señor y diciéndole: tú has oído mis votos, además de eso tú me has dado heredad en medio de tu pueblo. Yo tengo una parte aquí en este pueblo por tu propia voluntad. Y eso lo fortalecía para creer que aquello que Dios le había hablado y le había prometido se iba a cumplir. Así que David hace memoria de sus propósitos, de los votos que él ha hecho para el servicio del Señor, para el bien de su propio pueblo, para el bien de Jerusalén y sobre todo para honrar al Señor. Él quería que Jerusalén se convirtiera en un lugar verdaderamente espiritual, que no hubiera ninguna circunstancia que como que enojara a Dios y como que le trajera desagrado, ningún mal olor, digámoslo de esa manera, nada que hubiera por ahí que produjera alguna condición de incomodidad respecto al Señor y a su divina presencia. Por eso dice: tú me has dado la heredad, me has dado heredad dentro de lo que tú le entregaste a tu pueblo. Parte de la tierra también es mi parte, porque diste a mi pueblo y a mi familia un lugar entre la tierra. Así que esto hace que el corazón de David se afirme para confiar y para creer que lo que Dios le ha prometido se va a cumplir. Saben, mis hermanos, que el Señor Jesucristo
es nuestra herencia y es el tesoro que hemos recibido de parte de Dios. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, haciendo memoria precisamente de la verdad del Evangelio y de la experiencia que él tenía, de haber recibido todos estos tesoros espirituales, dice que este tesoro está en vaso de barro, hablando de este cuerpo y de esta vida de humanidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que el salmista habla de la heredad que él ha recibido y habla precisamente de aquello que le ha sido dado por Dios, y en esa experiencia de sentir que ha recibido algo grande del Señor y también una gran encomienda para su vida, en eso se afirma. Y Pablo nos recuerda a los creyentes que todo lo que hemos recibido lo recibimos del Señor y que es un tesoro que tenemos que cuidar, pero que todo lo que logremos honre a Dios y que no haya de ninguna manera en el corazón de ninguno de nosotros, sus servidores, alguna actitud de jactancia y de soberbia o de pensar que es por mi capacidad y por mis habilidades que se logran estas cosas. Sin Dios, sin Cristo, Jesús le dijo, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Dependemos definitivamente de la mano prodigiosa de Dios. Y eso es una maravilla, mis hermanos. Vuelvo a decirle a aquellos que están un poco descuidados con lo que Dios les ha encomendado, que retomen lo que Dios les ha entregado, que no lo abandonen, que vuelvan, tengan una actitud de humildad y reconozcan que quizás un apresuramiento, un mal entendimiento de ciertas cosas, alguna incomodidad de esta naturaleza humana, algún rumor o alguna cosa mal entendida, quizás Satanás la utilizó para enfriarles y quitarles el entusiasmo y el ánimo. No podemos permitir que esas pequeñas zorras nos mutilen y nos impidan el propósito de Dios. Por eso es muy hermoso también en la vida personal recordar aquellos momentos en los que hemos sentido el hablar de Dios a nuestra vida. Cuando Dios ha tratado con nosotros, cuando nos ha dado el Señor como esas revelaciones personales dentro de la vida, aquellos sentimientos, aquellas motivaciones momentáneas que nos han venido cuando hemos estado en esa comunión con Él. Es importante recordar esas cosas y con cuidado, con mucho cuidado, tomar las buenas decisiones para la honra y la gloria de nuestro Señor. Porque eso forman o fortalecen nuestro carácter de fe. En Hechos 26, 17, Pablo está frente al rey Agripa y está siendo juzgado y está siendo acusado por los judíos. Y él le dice al rey y le cuenta la experiencia que él tuvo, habiendo sido un hombre muy prominente en el judaísmo, y era un gran valor y una gran esperanza para los judíos, Pablo, pero encomendado y también por su propia voluntad para ir a apresar, a tomar presos a los creyentes que estaban allí en Siria, en Antioquía, en Damasco. Pablo tiene una experiencia con el Señor. El Señor se manifiesta a Pablo y lo llama. Y Pablo responde inmediatamente. Y ante Agripa, él da su testimonio y le dice al rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En esta visión, Pablo testifica que fue enviado a los gentiles, que fue enviado para anunciarle a las personas que estaban en oscuridad y también cautivos de Satanás, mostrarles la liberación que venía por medio de Jesucristo e iluminarles por la palabra del Evangelio en sus pensamientos y sus vidas, en su forma interior para salvación. No fui rebelde a la visión celestial. No podemos ser rebeldes a la vocación y al llamado que Dios nos ha hecho. Es como David lo había dicho antes, él había hecho votos
al Señor, había hecho promesas. Recuerdo que para el año 1970 se dio la oportunidad o se me invitó para estudiar en el Instituto Bíblico Elim. Y yo estaba pues muy joven de comenzar el camino del Señor y también era muy joven. Y alguna vez junto a un arroyo, me recuerdo mucho que me arrodillé delante del Señor, allí en medio de un bosque. Y yo le dije: Dios, yo quiero estudiar tu palabra, quiero ir al instituto, quiero aprender. Ayúdame, ¿cómo puedo llegar? Y en aquella oración, con quebranto de corazón, yo le dije: Señor, quiero estudiar tu palabra para servirte. No alcanzaba a entender lo que es un llamado al ministerio, al pastorado, a la labor misionera. Pero el Señor oyó mi clamor y me dio más de lo que yo pedí. Yo pedí ir a estudiar porque quería prepararme y conocer mejor su palabra para servir. Pero el Señor, en esa experiencia de sentarme a estudiar la palabra y aprender de personas, de maestros ungidos por el Espíritu Santo y con una revelación preciosísima de las Sagradas Escrituras, el Señor me dio más de lo que yo pedí. ¿Qué ha pasado? Hasta hoy el Señor me permite servirle. Sigo adelante en aquello que Dios puso en mi corazón. Así que yo podría decirle a mis hermanos, la heredad que me ha tocado ha sido Cristo en mi corazón como salvación, como salvador de mi alma. El llamado que me ha hecho para servirle y el ánimo, la fortaleza, el entusiasmo, la motivación de seguir adelante. En realidad, en estos tiempos que hemos estado pasando y viviendo, sé que ustedes lo han vivido, yo también. He tenido momentos agónicos en mi espíritu, en mi alma, donde he llorado. Yo creo que casi no hay día que no haya alguna lágrima que fluye de mis ojos en la presencia del Señor frente a toda esta situación que vivimos. Pero solo agradecido del Señor porque en medio de todo Él imparte su fortaleza y sus fuerzas a mi vida. Y como Pablo dijo a aquella gran convocación de liderazgo de aquella época, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 24, aquí hay una palabra que Pablo dice y qué bonito que la meditemos. Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo se comprometió con el Señor para obedecerle y cumplirle. Y aquí están diciendo: he estado ahí y mi oración y mi gozo es que acabe mi carrera, que termine aquello que Dios me ha concedido. Y al final de la segunda carta a Timoteo, él lo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que Dios dará a los que le aman. Tenemos que seguir amando al Señor y sirviéndole de todo corazón. Del verso 6 al 8 encontramos algunas peticiones que hace el salmista. Dios, días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Repite nuevamente: pagando mis votos. ¿Qué es lo que el salmista pide en estos últimos versículos del Salmo 61? Larga vida. Una vida digna, pero no para derrocharla en deleites y en viajes de turismo y en conocer regiones y pasarlo con otros consortes, con otros amigos y compañeros y personas también del mismo nivel. No. Él los días que quiere de vida, los quiere para poder servir al Señor, para poder servir a su pueblo.
También le pide al Señor que le dé un reinado firme y prolongado, que haya estabilidad en la nación, en todas las maneras. Cuando leemos otro de los salmos, el salmista ruega a Dios que haya alimentos, que haya trabajo, que haya seguridad, que no haya alarma, que no haya guerra, que no haya convulsiones sociales. Y aquí está pidiéndole el salmista que Dios le dé una vida, un reinado firme y prolongado. Y por último, el salmista le dice a Dios: yo quiero vivir bajo tu misericordia y bajo tu verdad. Vivir, amigos y hermanos, sin Dios realmente no es vivir. No significa nada vivir esta experiencia tan corta, tan poca de la vida, y vivirla sin Dios, para luego vivir eternamente separados del Creador. No, mis amigos, hay que retornar, hay que agarrarse de Él como nos muestra la palabra. Así que en esta hora, aquellas personas que están soportando el exilio físico, han dejado sus casas, sus lugares por presiones y por distintas situaciones, o también aquellos que se han ausentado del servicio en el ministerio, la labor que Dios les ha encomendado, por alguna situación, un malentendimiento, ya lo he dicho, una mala comprensión, alguna presión, malas celos religiosos, ministeriales de otros, o la falta de valorar la visión y el recibir el testimonio del Espíritu de lo que tú puedes y estás haciendo en la causa del Señor. Hoy le exhorto por palabra de Dios a que retorne rápido, porque tu tiempo es corto como el mío, y que como aquí el salmista está pidiéndole al Señor que le dé larga vida para servir y para dejar una huella y para dejar un legado que signifique mucho, por el cual siempre se inspiren las personas. Yo creo que no hay otra cosa más hermosa que esa, mis amigos, que el día que ya no estemos, si es que el Señor nos lleva antes de que venga por su iglesia, las personas nos recuerden porque servimos, porque siempre estuvimos dispuestos, porque Dios nos ayudó a no darle ninguna oportunidad a las adversidades para desanimarnos del Señor ni de su servicio. Los que hacen cosas raras y malas son los seres humanos, pero cada uno tendrá que responderle a Dios en su momento. Así que, mis hermanos, si estás exiliado por alguna situación, retorna, porque este salmo es para usted. Y aquellas personas que me oyen, que han tenido que dejar su país aquí en nuestro entorno, en nuestra América. Y bueno, cuando uno lee esto, yo traté de leer un poco sobre las multitudes que hay de exiliados. Son millones y millones de personas exiliadas en estos pocos años, este corto tiempo, de Siria, de África, de otros lugares de aquí mismo, de nuestro entorno, en el mundo, buscando como una mejor oportunidad de vida, o buscando cómo protegerse. Son innumerables las personas que pasan este sufrimiento. Dios está mirando por ellos y también por aquellos que se ocupan y trabajan para ayudarlos. Que Dios los bendiga y que Dios también les dé la oportunidad de preservar sus vidas y pensar en el bienestar de su propia familia y de su propio pueblo. Inclinemos nuestro rostro delante del Señor. Eterno Padre, una vez más te doy gracias por esta bendición que me has dado de llegar a nuestros hermanos, a nuestros amigos a través de esta palabra. Ruego por aquellos que han tenido que dejar sus países, aquí mismo en América. Señor, hay multitudes que han tenido que huir de sus propias tierras y su patria por las represiones políticas, sociales, por la persecución. A un pueblo de Dios ha tenido que refugiarse para preservar sus vidas. Ministros de Dios en otros lugares que han tenido que huir y escapar porque han sido amenazados de muerte por causa del testimonio de la fe. Te ruego por ellos para que los fortalezca, los bendiga y también por sus familias. Y rogamos por esos gobiernos represivos y por todas las personas violentas que martirizan y hacen daño a la gente, que los conmueva, los convenza del delito y también de la mala actitud para que puedan mejorar ellos también para bendición de sus vidas, salvación de sus almas y bendición de su propio pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me lo bendiga y pronto nos vamos a encontrar nuevamente.